Bienvenidos a un nuevo episodio de Naro Puertas Abiertas. El día de hoy hablaremos sobre el derecho penal, un tema clave para entender cómo funciona la justicia en nuestra sociedad. Para ello nos acompaña el maestro Gerardo Ignacio Cubat, abogado con maestría en Derecho, además cuenta con un doctorado por la Universidad Panamericana, docente certificado en el sistema acusatorio adversarial por la SETEC de la Secretaría de Gobernación y ex primer fiscal anticorrupción del Estado de Jalisco. Gracias por acompañarme, maestro. Al contrario, es un placer estar con ustedes y visitar nuevamente Naro. Gracias, muy amable. Sí, debo aclarar mi nombre, soy de la Cruz Tobar. De la Cruz. De la Cruz Tobar, éramos de la Cruz Muchas Tobar. gracias, maestro, por la aclaración y una disculpa. Maestro, desde su formación académica y su experiencia en cargos de alta responsabilidad pública, ¿cómo definiría usted el derecho penal y cuál considera que es su función principal en el sistema de justicia? Vaya, ese es un tema sobre el cual podemos llevarnos la hora completa. ¿Por qué? Porque, vamos, en esta universidad se estudian diversas maestrías que tienen que ver con el derecho. Entendemos el derecho, desde luego, como una serie de reglas que regulan el actuar de los hombres en sociedad. Sí, pero eso es así como que muy general. Desde el punto de vista más específico, el derecho penal tutela bienes jurídicos que son los más importantes para la sociedad. Tenemos una gran gama de derechos, pero ninguno tan importante como el penal. ¿Por qué? Y eso responde a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué es importante el derecho penal? Muy sencillo. El derecho penal tiene una naturaleza esencialmente punitiva. Establece cuáles son las conductas que se consideran lesivas para la sociedad, lesivas para los bienes jurídicos que se deben preservar y establece la pena. Y gracias a esa naturaleza esencialmente punitiva es que el derecho penal sirvió para que se pudiera crear y conservar el orden social. Si no tuviéramos el derecho penal, estuviéramos viviendo en la ley de la selva, en la ley de más fuerte, en una anarquía completa. Si aún teniéndolo, de repente no tenemos la sociedad que quisiéramos, imagínense, si no tuviéramos la amenaza de la sanción que viene aparejada a una figura típica como es un delito. Claro que sí. ¿Y por qué considera usted que el derecho penal está importante en la vida diaria de las personas? Porque nosotros, en el día a día generamos riesgos. Y ahora ya se entiende que tenemos algunos riesgos que son tolerados. Pero también hay ocasiones en que nosotros generamos riesgos que no se pueden tolerar en este actuar que tenemos como sociedad y que puede terminar causando daños. Entonces es necesario estar regulando. Fíjense, en ese tema de que generamos riesgos, algo tan sencillo como lo que hicimos el día de hoy para ver aquí. ¿Cómo te trasladaste del domicilio a este lugar? ¿Veniste en tu vehículo? ¿Veniste del transporte público? ¿O cómo veniste? Pero si venías en tu vehículo, necesariamente venías conduciendo un objeto de volumen, de peso que genera peligro. Y ese puede ser un arma en contra de alguien. Si nosotros no tuviéramos la amenaza del derecho penal que nos establece cuáles son las culpas en el conducir un vehículo y cuáles son culpas que se consideran graves, imagínate si cada quien manejara a la velocidad que quisiera manejar. Si cada quien transitara por las calles como quisiera, sin respetar las señales de alto, sin respetar los espacios peatonales, sin respetar las banquetas, en el día a día generamos riesgos. Y si no tuviéramos esa regla que finalmente nos viene señalada en muchas ramas del derecho, pero que se aterrizan particularmente en el derecho penal, si no tuviéramos eso, no pudiéramos funcionar como sociedad. Claro, exacto. Incluso cuando nunca se ha tenido directamente un hecho con la justicia, Claro, desde luego. corremos el riesgo. ¿Por qué? Porque también hay una situación. Nunca has tenido nada que te reprochen desde el punto de vista penal ante la justicia, pero puedes ser víctima de un delito, ¿eh? O ser víctima de un delito. Y para evitar que seas víctima de un delito, es que tenemos una gran serie de leyes de seguridad que precisamente están preservando a su seguridad. Sí, muy bien. Y como mencionaba anteriormente, usted cuenta con una certificación en el sistema penal acusatorio adversarial. ¿Cuál considera que han sido los avances más importantes de este sistema contra el anterior? Bueno, era necesario que diéramos ese cambio del sistema tradicional, un sistema mixto inquisitivo, al sistema acusatorio, que tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. La verdad es que los que hemos estudiado en derecho y analizado cómo evolucionó, sabemos que el sistema acusatorio, que es el sistema natural,
El sistema natural es el sistema acusatorio. La forma en que tú tengas presente los grandes juicios en la historia de la humanidad son sistemas acusatorios. Cuando, es más, acabamos de pasar la Semana Santa. Y pasando en la Semana Santa siempre tenemos representaciones de la pasión de Cristo. Y una de las cosas que se representan es cuando el pueblo decide dejar libre a aquel ladrón y que se condene a Cristo. Eso es el sistema acusatorio. El sistema acusatorio, en el sistema acusatorio es el pueblo quien resuelve, es el pueblo quien decide. Claro, se va evolucionando. Llega un momento en que ya no es todo el pueblo el que puede estar en la plaza pública usando a alguien. Y pasas a un proceso de jurados, donde representantes del pueblo forman parte del jurado y son los que deciden. Ese sistema lo tuvimos en México en la primera parte del siglo pasado. Y es el sistema que a la fecha prevalece en Estados Unidos. Ese sistema de jurados es sistema acusatorio. Dimos una evolución no de manera voluntaria, me atrevo a decirlo, porque no fue porque nuestro legislador quisiera que cambiáramos el sistema acusatorio. Fueron obligaciones que México contrajo de manera internacional de que nuestro sistema, el sistema mixto, el sistema tradicional inquisitivo que teníamos, debe cambiarse porque ya había sufrido una serie de desgastes que ya sentíamos que la justicia no se paisaba con la forma en que se estaba operando y de manera interdecisional se impusieron allí soluciones, entre otras, entradas al sistema acusatorio, que es lo que se viene manejando prácticamente en Europa y en la mayor parte de América Latina. Entonces, tuvimos avances perfectibles desde luego. Alcanzamos lo que se quería cuando esto empezó, no lo hemos alcanzado, pero vamos, son avances. Claro, claro. Desde su experiencia como operador del sistema, ¿cree que el sistema acusatorio ha logrado cumplir con su objetivo, con una justicia más transparente y eficaz? No completamente, no completamente. De hecho, nos falta mucho porque podemos tener sistemas perfectos, pero se nos olvida que somos personas que lo operamos. Que muchas veces, aun cuando la ley sea perfecta, y en este caso aun cuando el sistema sea perfecto, eventualmente los operadores fallamos. ¿Y cómo fallamos nosotros? Bueno, nosotros fallamos desde la preparación. Tan sencillo como eso, desde la preparación. Tuvimos 8 años de vacatio de leyes para prepararnos a enfrentar el sistema acusatorio y en realidad, como de costumbre, nos tomaron con los dedos en la puerta y fue hasta el final cuando la gran mayoría de los abogados trató de capacitarse. Pero todavía en este momento tenemos muchos abogados que no entienden lo que es el sistema acusatorio. Perfecto, maestro. Durante su gestión como primer fiscal anticorrupción de Jalisco, ¿cuál considera que fue uno de los principales desafíos en la aplicación del derecho penal en casos de corrupción? Bueno, uno de los desafíos surgen con el nacimiento mismo de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque fue una figura emblemática, me refiero en su creación. Desde luego sigue siendo, pero fue su creación porque en la forma que se operaban la designación de los cargos públicos, sobre todo de relevancia, atrapados todos por grupos políticos, el que llegara una persona como fiscal anticorrupción que no tuviera los compromisos que tradicionalmente se tenía con el poder, que no tuviera el aval de un grupo político, pues no fue sencillo. Entonces, esa fue una evolución que se logró tener, vamos, con la llegada de la primera figura del fiscal anticorrupción, porque fue muy sencillo, era muy identificable. En esa época, hace 9 años de esto, teníamos 3 grupos políticos importantes. El PRI era quien tenía el control del Estado porque el gobernador era priista. La segunda fuerza política en ese momento era el NC, que venía surgiendo. Y una fuerza política que ha tenido presencia durante muchas décadas es la Universidad de Guadalajara. El periférico político de la Universidad de Guadalajara. Bueno, estos 3 sectores, estos 3 grupos políticos tenían un candidato. Tenían un candidato, que PRI tenía su candidato, MC tenía su candidato, la UNE que tenía de candidato. Pero en ese momento lo que se buscó como sociedad, lo que se buscó como, vamos, como universidades, porque fueron los que organizaron también, sociedad civil organizada, Copamex, Cámara de Comercio, medios de comunicación, lo que buscaron es que no se hiciera lo que siempre se había hecho. Es decir, que no se repartieran los espacios, que no se repartieran las designaciones y que pudiera llegar alguien que no tuviera compromiso con ningún grupo político.
Y de esa manera es como decido presentarme al concurso, y un concurso de oposición, con examen de conocimientos y con todo, con todo un sinfín de problemas que a la larga se logra tener una fiscalía que no tenía compromisos con nadie. Pero también a la hora que me dices que no tienes compromisos con nadie, también eso implica que no necesariamente te van a apoyar. Porque es algo muy sencillo con lo que podemos ejemplificar. Cuando yo trataba de entender eso, mi presente electoral de trabajo, yo estoy preparado. Y cuando hablo que me ven preparado, no estoy hablando de la versión académica que es algo que ya traíamos. Estoy hablando de prepararte precisamente del tema del combate a la corrupción, y estuve en contacto con Ernesto Canales, que fue el primero del fiscal anticorrupción del país, con quien fuera también el fiscal anticorrupción de Guatemala, que en realidad Guatemala en ese momento ya había metido a la cárcel, había expresidente en la República. Entonces, de alguna manera, me acerco con estos personajes que ya traen experiencia para preparar el plan de trabajo de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, y yo presento un programa ante el Congreso donde hablaba de arrancar con 15 agentes del Ministerio Público, con una unidad de peritos, con 3 unidades de investigación, vamos, con una estructura ya. Y no obstante que el Congreso se decanta por elegirle a mí, y que finalmente si me eligen a mí es porque considero que el plan Trump yo presenté el mejor, muy bien, pero me permitieron arrancar no 15 agentes de elección, claro que no, me permitieron arrancar con un solo agente de Ministerio Público, y fuimos 6 personas los que le dimos creación a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Claro que eso generó discusiones, tuve discusiones con el gobernador, con el secretario de gobierno, y yo les decía, espérame, somos la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, y eso no lo puedes hacer con un agente de Ministerio Público. Entonces fue siempre estar remando contra la corriente, tratando de construir, al mismo tiempo que tratabas de dar resultados. Claro, negociando con lo que tenía a la Así mano. es, tal cual. ¿Y usted qué considera qué papel juega el derecho penal en el combate a la corrupción y en el fortalecimiento del Estado de Derecho? Tenemos dos grandes problemas no a nivel local ni a nivel nacional, sino a nivel mundial. A nivel mundial tenemos dos grandes problemas, la delincuencia organizada y la corrupción. Y eso es algo que se ha identificado, que México tiene suscritos 3 grandes tratados internacionales para combatir el flagelo de la corrupción. El último de ellos es la Convención de Mérida, que se firmó hace ya casi 22 años, pero antes también está el el Protocolo de Palermo, donde se sientan las bases para combatir a la delincuencia transnacional. Entonces, a nivel internacional se ha identificado que la delincuencia internacional y la corrupción son lo que más afecta a la humanidad. Y por eso tenemos problemas en la sociedad. Yo creo que no hay un solo problema en la sociedad que no puedes decir que está ligado a un tema de corrupción. ¿Qué puedes mencionar de problemas que estás enfrentando en este momento en Jalisco? Oye, la mala calidad del agua probablemente sea producto de la corrupción de muchos años. La falta de seguridad en las carreteras probablemente sea producto de la corrupción en muchos niveles. Oye, que las calles se nos despedazan en cuanto empieza a llover, probablemente es porque no le metieron lo que debieran a la mezcla con la que se asfaltó. Entonces, que faltan medicamentos en las clínicas, es una materia de corrupción. Entonces, la gran mayoría de los problemas que tenemos como sociedad están ligados a la corrupción. Y la gran mayoría de las consecuencias de la delincuencia organizada, como será la impunidad, también tiene que ver con la corrupción. Entonces, ahí es donde entra el derecho penal para tratar de combatir todo eso. Claro. En su opinión, ¿qué habilidades y competencias debe desarrollar un estudiante de derecho para aspirar a desempeñarse en el ámbito penal o en la función pública? Bueno, yo creo que los estudiantes de derecho, los estudiosos del derecho, no digo los estudiantes, hablo de los estudiosos porque no terminan nuestro proceso de aprendizaje cuando terminamos la carrera. Los estudiosos del derecho deben tener ese compromiso de prepararse siempre. Obviamente, algo que yo les comento a los alumnos es, vean noticias, porque de repente nuestros estudiantes pueden estar viviendo en un capelo de cristal, nada más teniendo la comunicación que aparece en redes sociales, pero no se dan cuenta de lo que pasa en el día a día. Entonces, el derecho tiene como principal fuente la realidad,
lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la vida misma, es lo que va haciendo que el derecho evolucione. Nos tenemos que estar siempre actualizados para saber cómo van cambiando las cosas en el ámbito jurídico. Entonces, un estudiante en derecho, de cualquier rama, no únicamente en materia penal, un estudiante de derecho que quiera ser un verdadero abogado, tiene que prepararse permanentemente. No puede decir, terminé la carrera y se acabó. Y no debe tenerle miedo a los retos. ¿A qué me refiero de que no debe tener miedo a los retos? Hay algunas carreras que nos han llevado a la delantera. Por ejemplo, los contadores tienen una coordinación obligatoria desde hace muchos años y tienen una certificación. Deben acreditar para poder mantener ciertos niveles un determinado número de capacitación al año, de horas. Y es algo que los abogados de repente le tienen miedo. Los abogados no queremos seguirnos capacitando. Creemos que con lo que aprendimos en la facultad es suficiente para la vida, pero no. No. El médico, el abogado, nunca pueden dejar de seguirse actualizando. Entonces, el principal compromiso que tiene un estudiante del derecho es ser un estudioso del derecho, porque eso lo debe mantener toda la vida. Claro, maestra. Y tomando en cuenta su formación en posgrado y su experiencia profesional, ¿qué tan importante es la actualización constante para quienes ejercen el derecho? Completamente constante. Hay algunas cosas que era impensable que se manejaran. De hecho, de repente hablar de uno no es sencillo, pero en el 2024, tuve dos cosas de actualización. Un proceso de capacitación y un examen para obtener una certificación. ¿Cómo qué? Como experto en prevención de lavado de dinero. Entonces, eso es algo que cuando yo cursé la carrera no existía. Nadie hablaba de lavado de dinero. Y en el mismo 24 tomé una especialidad que se manejó con la Universidad Panamericana y la Universidad Abad Oliva de Barcelona. ¿Y este curso de qué se trataba? Programa de expertos en Derecho Penal Económico. Platicando con compañeros de mi generación, de mis compañeros de la facultad de la generación, uno de ellos comentó, Derecho Penal Económico. ¿Y eso con qué se conecta? ¿Cómo inventan cosas? Pero lo vio como algo así como que, ¿de qué se trata? ¿Es solamente inventar una frase que suena bonita o no? Y yo le decía, no, espérame, es que el derecho no es el que tú y yo aprendimos en la facultad. Sí, precisamente, cuando nosotros hablábamos en materia penal de quién podía ser el sujeto activo del delito, decíamos, es únicamente la persona física. No concebíamos que una persona moral pudiera tener una responsabilidad penal, pero ahora la tiene. Es una evolución, porque también nos tuvimos que dar cuenta que hay ocasiones en que la persona moral se crea únicamente para cometer delitos, y que también a la persona moral le tienes que reprochar, y también habrá sanciones que debe enfrentar la persona moral, inclusive su disolución, la disolución de la empresa. Entonces, es un tema vigente, es un tema novedoso, es un tema que forma parte de la escuela romano-germánica en la que nosotros nos formamos y en la cual debemos seguirnos preparando. Claro, una sociedad pues está en constante Sí, cambio claro. y no debemos de quedarnos atrás. Maestro, en su experiencia, ¿cuál ha sido de los aprendizajes más importantes que le ha dejado trabajar tanto en la academia como en el servicio público? Bueno, en la academia es bien interesante algo. Lo leí en un libro hace ya varios años que me invitan a dar clases en otro estado de una maestría. Y siempre preparando la clase previo a salir al salón con muchachos, me encuentro con una frase que está en un libro que en ese momento estoy checando y dice, nunca estudié como cuando tuve que enseñar. Porque de repente tú estudias para pasar un examen y a lo mejor tu nivel de conocimiento te dura lo que duras en pasar ese examen. Pero yo pienso decir que tienes que transmitir el conocimiento, y si tienes que transmitir el conocimiento, tienes que prepararte más. Y desde luego, cuando ya tienes algunos años en este medio de conocimientos, pues debes tener conocimientos y conocimientos deben ser superiores a los que tenías el año pasado. Entonces, esa es de alguna manera la experiencia que nos deja el estar en la academia. Ahora, la experiencia que te deja el haber estado en el servicio público, sobre todo en un nivel de servicio público interesante, había tenido oportunidad de
había tenido oportunidad de estar en el servicio público cuando estuve estudiando, porque estuve en el octavo quinto de lo criminal. Pero no es lo mismo ser actuario y ser secretario de juzgado que ser titular de una dependencia, particularmente cuando tú eres el titular del ejercicio de la acción penal. Entonces, cuando tú tienes esa facultad de decir en contra de quién vamos y en contra de quién lo vamos, y también cuando te das cuenta que muchas veces una decisión que tomas puede incidir en la vida de menores. Claro, por cierto. Maestro, por último, para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los estudiantes sobre la responsabilidad ética y social que implica ejercer el derecho penal y ocupar, sobre todo, cargos dentro del poder de la sistema de Claro, justicia? más allá de ocupar cargos, el solo hecho de ser un operador del derecho, de cualquier rama, operador del derecho, un abogado, de cualquier rama, ese solo hecho te da un tremendo compromiso social, porque va a llegar un momento en que tú como litigante, tú como agente de ministerio público, tú como juez, tú como fiscal, vas a tener en tus manos el futuro de una persona, el patrimonio de una persona, la libertad de una persona, puede inclusive trascender a la vida de una persona. Entonces, tienes que prepararte para que tomes una decisión adecuada con el menor grado de errores, con el menor grado de literalidad y sabiendo que finalmente los abogados, en la rama que estemos y en el papel que funcionemos, somos auxiliares de la justicia. O sea, si tú eres postulante en materia mercantil, pues tú estás procurando que sea justicia a favor del cliente. Si tú eres postulante en materia civil, estás tratando que llegue a justicia entre esas dos personas que están tratando de dirimir un tema. Imagínate, si tú eres alguien que está representando a una persona que está disputándose la tutela, la custodia de un niño. ¿Cómo afectamos a un niño muchas veces? ¿Cómo afectamos a un niño cuando somos malos abogados? Y que de repente vamos con tal de ganar, pues hacemos cualquier triquiñuela para darle gusto a nuestro cliente. También ahí debemos ser muy conscientes nosotros. Y cuando debemos decirle a un cliente, eso no procede, eso no se debe hacer, pues hay que tener el interés de hacerlo. Y si eso implica no tomar ese cliente, no ganarte ese dinero, te quedas más tranquilo con tu conciencia. Yo a lo largo de estos años, y vamos, no únicamente el ejercicio de la custodiancia, que durante 30 años la ejercí, antes de ser fiscal, durante 8 años, tú en el día a día tomas decisiones. Todos los días tomas decisiones en la rama en la que tú te desenvuelves. Y tomar decisiones no es difícil. ¿Sabes qué sí es difícil de repente? Estar tranquilo con las decisiones que tomaste. De repente no resulta sencillo con haber tomado ese asunto, con haber dado esa salida. Quédate tranquilo con lo que resulta. Ahora, ¿cuál va a ser de alguna manera el tamiz? ¿Qué nos va a decir si nos equivocamos o no la decisión que tomamos? Muy sencillo. Puedes dormir con la decisión que tomaste. Si la decisión que tú tomaste, así sea decirle al cliente, yo no llevo esos asuntos, te deja dormir tranquilo, tomaste una decisión adecuada. Entonces, eso lo vamos a experimentar en todas las materias. Y sobre esa base yo creo que debemos ejercer el derecho. Muchas gracias, maestro, por sus conocimientos. Un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Para todos los que nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.